Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es viernes 4 de septiembre de 2020. Van a dar las 8 de la mañana. Volvemos a las buenas costumbres y los viernes, al no tener eventos en directo, solemos alargar este primer vídeo de apertura haciendo un repaso más detallado del SP500 y del DAX como índices más representativos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que este de aquí y este de aquí lo vamos a analizar en unos minutos en mayor profundidad. Bueno, movimiento de ayer, pues claramente bajista. Hay que poner las cosas en perspectiva. Es verdad que el movimiento fue interesante, fue una situación muy interesante donde se incrementó la volatilidad, pero especialmente virulento fue en el Nasdaq. El Nasdaq ayer, en un solo día, pues se ha marcado la corrección, bueno, en un solo día. Hemos visto la corrección más profunda desde el inicio de la remontada, allá por el mes de febrero, en un solo día. En un solo día. Ayer la caída llegó por momentos a suponer un 6%. Si nos fijamos, y esto lo hemos comentado ya muchas veces con los compañeros del club, la subida que ha tenido el Nasdaq desde marzo ha sido muy lineal hasta el punto de que no ha corregido más de 2-3 niveles. Eso ha sido lo máximo, si hablamos de niveles anuales durante esa subida. El último mes, el mes de agosto, es que el precio ha subido sin parar, no ha tenido corrección de ningún tipo. Entonces, bueno, ayer en una sola sesión, 1, 2, 3, 4. La corrección es brutal. Como digo, ha estado la caída ha estado muy concentrada en el sector tecnológico. Y lo importante, lógicamente, además como no puede ser de otra manera, teniendo una situación de tanta verticalidad, venimos en impulso. Tenemos que ser conscientes, si queremos estar en el mercado, tenemos que conocer el mercado. Ya empiezo a recibir correos electrónicos tirándonos de los pelos, que desde el fin del mundo. No, aquí el mundo no se acaba. El mundo no se acaba. Lo único, pues lógicamente, es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Al igual que en su momento, en el mes de marzo, pensábamos que se había hecho suelo y que había una gran probabilidad de venirnos para arriba a máximos históricos, como realmente después ha pasado, pues ahora exactamente igual. No hay que buscar otra vez. Es una posibilidad, lógicamente, puede pasar de todo. Mañana pasa cualquier cosa, entramos en guerra, aparece otro virus, el de los mosquitos que contagian no sé cuántos, y otra vez para abajo. Pero en el momento actual lo que tenemos que conocer es el movimiento natural del precio. El precio se mueve a base de impulso-corrección. Impulso-corrección, impulso-corrección. ¿Por qué? Pues porque es que si no, no existiría la bolsa. Eso será cuestión de verlo en otro momento, el por qué. Porque es que si no vamos a extender demasiado, más de lo que ya está previsto la extensión de este vídeo. Pero lo que sí es importante es que sepamos que el precio viene haciendo un impulso. ¿Eso qué significa? Que cuando termine de hacerse el impulso tendremos una corrección. Y cuando termine esa corrección mayor, vendremos para abajo otra vez. Ya veremos si para hacer otro tramito nada más o para hacer empezar ahí una tendencia bajista importante. Lo más probable es que tengamos un movimiento de ABC y a partir de ahí empecemos a subir. ¿Vale? Habíamos estado comentando con los compañeros esta semana que este nivel era clave
12.256. Y esto seguramente, bueno, seguramente no, lo vamos a ver con más detenimiento el mañana, sábado por la mañana, en el directo que hacemos con los compañeros. Analizaremos el por qué pasan estas cosas en estos sitios y en los que tenemos que prestar especial atención. Ahí habíamos subido un 40% desde el inicio del año. Era un sitio donde habría que tener mucho cuidado. Venimos comentándolo durante toda la semana en los vídeos. El precio manda, el precio nos dirá. Y efectivamente el precio está hablando. Bien, en el día de hoy, pues si nos fijamos, el suelo se ha hecho en 11.500, bueno, el suelo, de momento, el precio se ha parado por 2 veces ahí, habrá que ver ahí qué es lo que pasa. Lo normal que es lo que sería, pues lo que sería es que el precio empezase a lateralizar. Mientras estemos por encima del SOR 11.599, 11.600, vamos a pensar que ese puede ser el escenario principal. Lógicamente vamos a utilizar un segundo filtro, el del precio de apertura del día. El del precio de apertura del día. Vamos a fijarnos si nos metemos por encima o por debajo de esa apertura diaria. Si nos metiésemos por encima, la apertura diaria está sobre el 11.734. Si nos metemos por encima es muy probable que volvamos al 11.818. Y a partir de ahí sí que tenemos un punto de reversión de más corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos estar pendientes de ver una onda 4 para continuar una 5 bajista. ¿De acuerdo? Eso sí, si se pierde el 11.600 habrá que estar pendientes. Habrá que estar pendientes porque se abriría la puerta a 11.380 y a los niveles source de grado inferior que podemos tener por ahí. Vuelvo a recordar, los niveles source de grado inferior mensuales, trimestrales, semanales y tal se publican regularmente en nuestra web. Es cierto que hay que tomarse un trabajito para localizarlos, pero están a vuestra disposición para todo aquel que esté interesado. Los intradiarios se pondrán en el día de hoy, como siempre, ¿no? Los europeos a las 8:30, los americanos a las 9:15, ¿vale? En el caso del DAX haremos el seguimiento DAX al minuto como solemos hacer en las últimas semanas. No sé hasta cuánto tiempo estaremos con esa sección porque no está teniendo mucho tirón, pero bueno, ahí está el tema. Sí, no quiero desviarme mucho del análisis. El Nasdaq, el precio de apertura diario, ese puede ser nuestro punto de referencia, y por abajo el 11.600. Bien, en el IBEX, el movimiento lógicamente bajista claramente, después de estar intentando sujetarse, mientras las bolsas, los mercados se caían, el precio daban los primeros síntomas de debilidad y empezaban a romper estructuras y tal. El IBEX parecía que se quería quedar ahí por encima del 7.098. La estructura sigue siendo bajista, impulso bajista, a ver si lo puedo pillar, impulso bajista, corrección alcista, impulso bajista, corrección alcista, y ahora tenemos un nuevo impulso. El precio nos ha vuelto a llevar a 6.969, es una zona de control donde nos han tenido ahí prácticamente todo el mes de agosto controlando esa zona. Lógicamente la estructura nos pide seguir bajando. Ahora lo que tenemos que ver es si vamos a iniciar un movimiento correctivo después de todo después de ese tramo, antes de continuar. Entonces, primer filtro, precio de apertura del día. Segundo filtro, 6.969. Si se pierde ese 6.699 con ese rebotito que estamos teniendo, pues muy probablemente podamos continuar hasta 6.844. ¿De acuerdo? Eso para el día de hoy. Bien, el eurodólar mantiene la situación. También estamos viendo aquí lo que puede ser un movimiento impulsivo. Aquí podemos tener corrección. Ayer no hubo grandes movimientos. Lo que sí es cierto es que este nivel 1.1780 pues está por tocar con ese nuevo impulsito.
y a partir de ahí vamos a ver lo que puede pasar, ¿no? Si el precio aquí rompe, estaríamos rompiendo ahí una estructurita de más corto plazo, ¿no? Hay distintas alternativas. Aquí hemos estado comentando la posibilidad de agotamiento del precio, y lógicamente lo que le quedaría pues sería romper por abajo del 1.1780 y abrir la puerta al 1.1640. ¿De acuerdo? Con el oro pues nos pasa que estamos en 1936 pegaditos, después del rechazo en 1974. Y habría que ir comentando también, tenemos aquí también una estructura que parece impulsivo bajista. La predisposición va a seguir siendo mirar para abajo mientras estemos por debajo de ese nivel, 1936, ¿no? Vamos a tender a complejos short de grado menor, incluso los intradiarios, para ir apoyándonos en nuestra operativa. Pero en principio, mientras estemos por debajo de este nivel, predisposición bajista. Si nos metemos por encima, el precio podría corregir un poquito más, ¿no? Estaríamos pendientes de 1950, 1960, así a número redondo. No hay que hacerlo de esta forma, habría que buscar los niveles short de grado inferior. Bien, vámonos directamente a nuestro gráfico, nuestro espacio de trabajo operativo. Perdón. Empezamos por el SP500. Ayer el incremento de volatilidad se nos fue a un 4 y pico por ciento. Interesante. Y ahí tenemos en gráfico diario cómo está la situación. 3.560 también decíamos en el día de ayer que ese era un nivel muy importante para la mano fuerte, y efectivamente una vez más se confirma esa teoría, ¿no? En principio vamos a mantener predisposición bajista. El 3.398 no se ha tocado, ese debe ser objetivo primario, y además interesante ver lo que hace el precio ahí. ¿Por qué? Pues porque fue el anterior máximo histórico. Vamos a ver lo que hace el precio ahí. Lo que pasa es que con esa vela de giro, ese patrón de giro, pues bueno, lo que estamos comentando, lo vamos a ver en gráfico menor, ¿no? Y estamos hablando de tramo impulsivo. Tramo impulsivo, y lo más probable es lo que estamos comentando, que veamos cuando termine ese impulso, que todavía podría quedarle un tramo para abajo. Veremos una corrección, y a partir de esa corrección otro movimiento impulsivo, ¿no? Bajista. Entonces, mientras estemos por debajo de 3.478, vamos a estar pendientes del siguiente objetivo, 3.400. ¿Vale? El precio se ha quedado muy cerquita de alcanzar un objetivo intermedio por patrones. Ahí está, 3.423, que lógicamente mientras estemos por debajo de 3.490, el patrón sigue abierto, así que vamos a mantener ese escenario. El escenario es claramente bajista, y tenemos que ir aprovechando cualquier oportunidad para irnos incorporando al mercado, siempre y cuando estemos por debajo del precio de apertura del día. El precio de apertura del día lo tenemos hoy en 3.439. ¿Vale? Entonces podemos pensar que mientras estemos por encima de ese nivel, estamos iniciando un proceso correctivo. Que mientras no se supere la zona de 3.560, pensaremos que puede ser perfectamente una ondita 4 para seguir bajando. ¿Vale? Aquí sí que en el día de ayer ya tuvimos a última hora, nosotros ya a esa hora no estamos en el mercado, ya estamos en este último tramito ya estamos durmiendo. Empezamos a ver una serie de
de mínimos decrecientes, pero ya muy cerquita, después de este tirón. Esto siempre decimos lo mismo, ¿no? Eso es una onda 3. Cuando vemos un tironazo así, es una onda 3. Ahí el precio empezó a agotarse hasta el punto de que aquí se hizo reversión. Aquí tuvimos PRT y ahora el precio está iniciando lo que puede ser, como estamos comentando, una corrección un poquito más seria. En el día de hoy tenemos que ser conscientes de eso, de que vamos a podríamos tener un movimiento correctivo un poquito más importante dentro de esta caída, un poquito más importante para que llegue a precio de apertura mensual, el SOR 3478, eso podríamos hacerlo en el día de hoy antes de seguir bajando. Si nos metemos por debajo directamente del precio de apertura, pues empezaremos a buscar los niveles que hemos puesto como objetivos, 3.423, 3.398, con la atención puesta también, ahí tenemos otro nivel 3.413 que es semanal. En principio eso puede frenar el precio, pero no lo va a parar en su camino hacia esa zona, y ahí también coincide un nivel trimestral, ¿de acuerdo? Eso sería en el SP500. En el DAX en el DAX, bueno, si nos fijamos en la vela diaria, otra vez aparece ahí el precio de apertura, anual, y la vela de ayer, vamos a fijarnos que la vela del miércoles fue una vela potente alcista con cierre por arriba que hacía pensar que íbamos a llegar a 13.500 y tal, ¿no? Bien, pues la vela de ayer, con todo lo potente que fue la del miércoles, fue una envolvente perfecta. Es otro patrón de giro, ¿no? Otro patrón de giro igual que lo fue este aquí. Bueno, pues este más violento todavía si cabe. Nos deja claramente por debajo de 13.170. La caída ayer fue prácticamente casi no sé, no lo he medido, pero 500 puntos se cayeron en una sesión. Fue bastante, bueno, menos que, lógicamente, no tiene ni punto de comparación con el Nasdaq, que hemos visto que perdió 4 niveles en una sesión. ¿4 fueron o 3? No, bueno, ahora vamos a verlo. Aquí la volatilidad se nos fue al 7% en el Nasdaq, y el que tenía de referencia 1, 2, 3 por debajo. 1, 2, 3, 3 niveles que se han perdido. Vale, me cuadra un poquito más. Volvemos al DAX. Está claro, si encuentro dónde está el DAX. El 12.850 no se ha alcanzado. Objetivo primario para el día de hoy, independientemente de que hoy podamos ver una ligera corrección, incluso podríamos volver al 13.170 para testear, ¿de acuerdo? Pero ese 12.850 es escenario principal. Lógicamente las estructuras alcistas se van perdiendo, con lo que el precio habría que estar muy pendientes cuando termine de corregir, porque 12.850, aunque ahí hemos tenido un control durante el mes de agosto bastante interesante, es muy probable que volvamos a 12.500, zona de control importante también, 12.543, y quizá podamos volver a ver de nuevo el 12.251. De momento eso es, digamos, anticiparnos un poquito. Este sí que es objetivo primario, y aquí sí que deberíamos de alcanzarlo, ¿no? Ya sea en este primer impulso o en el siguiente, ¿no? Pero para el día de hoy el objetivo va a ser 12.850. ¿Vale? Ahí el precio se ha parado en la apertura mensual. Importante, no ha habido ningún cierre, hay que estar pendientes de ese, ya sea para hoy, para las próximas sesiones, después de lo que el precio ha hecho aquí, en ese movimiento. Si se pierde y se consolida
por debajo de 12.925 precio de apertura mensual, lo normal es ver el precio, pues con lo que estamos comentando, de vuelta a 12.428, por ahí tenemos el 543, ¿no? Entonces es bastante importante lo que hagamos con el precio de apertura mensual. Está claro que mientras estemos por debajo de 13.170 la predisposición va a ser bajista. Ahí tenemos un nivel que hay que ir cerrando, que habría que alcanzar, y veremos lo que hace el precio ahí. Si el precio aquí rebota y se queda ahí lateralizando, o si rompe por debajo y se queda, entonces claro, ya abrimos la puerta directamente hacia esos niveles. Hay que ir controlando la estructura, vuelvo a repetir, estructura impulsiva, y ver lo que podemos esperar a continuación. Cómo se van formando las estructuras impulsivas, cómo se forman las correctivas, y siempre tenemos que ir un paso por delante. ¿De acuerdo? Así que muy interesante lo que estamos viendo en el inicio de mes. Primer movimiento alcista, a continuación movimiento bajista. Ya estamos con todo ese movimiento, esa caída que hemos tenido y tal, estamos en el mismo sitio que comenzamos el mes. En el mismo sitio. Igual que el martes. Con lo cual, todas las cosas estas hay que ponerlas en perspectiva, como decía al principio. Bueno, vamos a estar pendientes de estos niveles, niveles importantes que tenemos ahí. Hoy el precio de apertura diario lo tenemos en 13.048. 13.048. Habría que localizar en qué punto está el 850. En qué punto está el 925, que son los más importantes. En qué punto está el precio de apertura semanal, que hoy caduca, con lo cual va a perder un poquito de significado. Y el 13.170. Eso es lo que tenemos que hacer, localizarlos para tenerlos claramente identificados en el gráfico intradiario, ¿no? Entonces, bueno, vemos como el 13.170 coincide con el primer SOR intradiario, el 12.810, el precio de apertura mensual coincide con el primer SOR intradiario por abajo, el 850 lo tenemos un poquito más abajo, ¿vale? Son los niveles que habría que vigilar en el día de hoy. Dato importante. Ya sabéis que yo no me guío por las noticias, yo me guío por lo que me dice el precio, pero hoy sí que tenemos ahí una posibilidad de movimiento con el dato de la nómina no agrícola de Estados Unidos, el dato del empleo, los famosos NFP. Eso, en principio, es un dato importante, de los más importantes que podemos tener, puede mover el mercado, pero suele ocurrir, digo suele porque aquí ya sabemos que el precio puede hacer cualquier cosa, el precio es soberano, manda, hace lo que le da la gana. Suele ocurrir que siempre esos movimientos vengan a favor favorezcan la tendencia que ya tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues de momento esto es todo. A las 11:30 haremos un repasito de lo que está sucediendo tras las primeras horas de negociación en Europa. Muchas gracias por la paciencia y seguimos.